Comenzamos desde el versículo 15, Hebreos capítulo 12, y recordamos esta idea de santidad. La estudiamos con mi pastor el domingo pasado. El versículo 14, solo uno antes, dice: seguid la paz ¿con quién? Con todos, dice el versículo 14, y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Y esta idea de santidad va a ser ilustrada en los primeros versículos con la vida de Esaú. Más bien es una idea opuesta a la santidad, y vamos a ver qué nos impide vivir una vida santa o un testimonio para el Señor. Pero vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Si Dios nos da la fortaleza y la ayuda, vamos a terminar hoy todo el capítulo hasta el 29. Pero solo leamos del 15 al 17 y oremos por dirección del Señor para esta porción. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Bendito Padre, tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. También tu palabra dice que si invocamos como Padre a aquel que juzga sin parcialidad según la obra de cada uno, debemos conducirnos en temor a ti durante el tiempo de nuestra peregrinación. Dios, esto es temporal, Señor. Un día te veremos cara a cara. Un día lo que leemos lo podremos corroborar y ver, Señor. Esa es la fe que tú has depositado en nosotros. Y hoy te necesitamos tanto, Señor. Estamos ofuscados por tantas cosas que suceden en nuestra vida que fácilmente olvidamos tus palabras y empezamos a preocuparnos y ver las cosas terrenales, pero hoy tenemos nuevamente una oportunidad para levantar nuestros ojos al cielo, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios, te ruego una cosa: que cada uno de nosotros tú puedas llenarnos con tu Santo Espíritu hoy. Abre nuestro entendimiento, quita todo cansancio, preocupación o afán que nos impida escuchar tu voz. Y Dios, háblanos, aliméntanos con tu palabra, límpianos con tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. El versículo 15 comienza así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si leemos esta primera porción, de hecho voy a leerlo ahora en NTV, lo que es el versículo 15, escúchalo bien, ve cómo dice, ve cómo se lee. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Esta palabra de alcanzar la gracia de Dios no se refiere a que nos ganamos la salvación. Eso lo sabemos que no. La salvación se gana o se recibe. Se recibe, es por gracia, es por fe. Por eso el original más bien está hablando de no disfrutar la gracia de Dios. Ya has alcanzado la salvación por fe, eso es gracia. Pero el pecado empieza a estorbar nuestra vida para que no disfrutemos o recibamos la gracia de Dios. El pecado realmente es el problema de la humanidad. En tu vida y en la mía, las decisiones son diferentes, ¿cierto? Y todos nosotros hemos tenido consecuencias a nuestras decisiones. Pero no es en sí el problema que tú y yo estemos cargando, sino es el pecado que originó todo esto. Jesús no vino a enseñarnos nada más una vida moral y nos vino a enseñar cosas. Él vino a morir por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él nos vino a dar vida, y vida en abundancia. ¡Wow! Esto es buenas noticias. Entonces, si el pecado en nuestra vida no solo no deja que veas la gracia de Dios en ti, hay otro problema: impide que otros
vean la gracia de Dios en ti. Esto hace el pecado. Y déjame decirte esto, nadie va a ver a Jesús en nosotros por ser muy buena onda, por ser cool. Ah, mira, ese es bien buena onda, seguro es cristiano. Ese es buena onda, o todo el tiempo hace estas cosas. No es así. ¿Por qué sucede que la gente deja de ver a Dios en nuestra vida? Aquí lo dice, la palabra dice que brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura. ¿Y qué hace una raíz de amargura? Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Y continúa los 2 versículos, 16. No sea que haya algún fornicario o profano, y nos pone una imagen como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo creo que todos estamos aquí sentados y todos queremos enseñar al mundo que Dios vive en nosotros, ¿cierto? Es una realidad. Todos queremos dar testimonio del Señor en nuestras vidas. No importa en dónde trabajes, en dónde vivas, en qué colonia estés, en qué escuela vayas. Estoy seguro que si tú has dado tu vida al Señor, quieres reflejarlo no solo en tu familia o en tu propia vida, sino al mundo. ¿Es verdad? Es verdad. Pero aquí vemos en los primeros versículos que hay 2 cosas que nos impiden, o peor aún, que nos descalifican para dar testimonio. La primera, y si estás tomando nota, es una raíz de amargura. ¿Qué te puede impedir que la gente diga, veo la gracia de Dios en tu vida, o tú mismo puedas ver la gracia de Dios en tu vida? Aquí dice, no sea que una raíz de amargura. Y déjame decirte, una raíz de amargura terminará dando ¿qué? Un fruto de amargura. ¿Te has encontrado con alguna persona así? Amargada. Peor aún, ¿te has encontrado con un cristiano amargado? Algunos se ríen porque es totalmente contradictorio. Soy cristiano, ¿no? Cara de limón. Pues dile a tu cara, ¿cómo dice el pastor? ¿Estás gozoso, hermano? Díselo a tu cara. ¿Por qué? Porque es contradictorio para el mundo que un cristiano sea o esté amargado. No, o sea, no checa, no va. No está bien, no es apropiado, porque la vida de un cristiano debería tener sanidad, gracia del Señor y sanidad del alma. Estoy hablando que Dios ha ido restaurando tu vida. Y está bien, tal vez estoy volcado de, eso no está bien, hermanos, pero me voy a ir al otro lado. Te la compro. Todos los motivos por los que estés amargado o amargada son legítimos. Va. Tienes razón de estar como estás, en el sentido estricto de tus argumentos. Órale, son legítimos. Tus lágrimas son verdaderas. El engaño que te hicieron, el fraude que te hicieron, la mentira que te hicieron, el robo que te hicieron, todo esto es verdad. Pero mi hermano y mi hermana, no es tiempo de que nos demos cuenta que sea lo que sea que nos hicieron, nos veamos al espejo y veamos que hemos sido perdonados por mucho, 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 mucho más de parte de Dios. Es decir, pon en la balanza, ok, pon todo lo que te hicieron, pesa y duele y lloras y por eso estás así. Ahora te invito a que pongamos todo lo que hemos hecho nosotros. Y de repente esta amargura ya tiene una perspectiva diferente. Dios nos ha perdonado de tantas cosas. Y como le pregunté hace tiempo a un hermano, oye, ¿me recuerdas cuándo fue la última vez que Jesús te reprochó tu pecado? No, pues nunca. ¿Cuándo fue la última vez que Dios se puso enfrente y te dijo, y tú hiciste esto, y tú hiciste esto, y me hiciste esto, y me dijiste esto, y me negaste aquí? ¿Te acuerdas la última vez? Yo no me acuerdo porque nunca lo ha hecho. Al contrario, estuvo clavado en una cruz y estaba pidiendo por nosotros. Por eso hoy puedes perdonar. Hoy puedes decidir dejar esta amargura. Déjala. Ahí clávala en la cruz. Suéltalo. Dios no te va a obligar a esto.
Si tienes un problema con esto, hoy déjalo. ¿Por qué? Porque dijimos que es el primer punto visto desde este ángulo de la Escritura que te descalifica para proclamar al mundo la gracia de Dios. Acepten a Jesús, ¿no? Dime a dónde vas para no ir, ¿no? O sea, dime quién es tu Dios para no invocarlo, porque como te veo yo no me quiero ver. Entonces, esto de la amargura es una parte, pero la segunda parte es santidad, o digamos la carencia de santidad. O sea, podemos vernos así en la calle como enojados, como amargados por cualquier razón, pero otra es nuestra conducta, porque el texto dice, no sea que haya algún fornicario o profano, y nos pone un ejemplo como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, no solo es deshacernos de amargura, sino incluye nuestra conducta moral, no ser como Esaú. ¿Cómo era Esaú? Fue un fornicario y fue un profano. No usamos mucho esa palabra hoy, ¿verdad? Eres un fornicario, ¿no? Que de repente, ok, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Qué me estás diciendo? ¿Fue ofensa? Porque todos creo que lo hacen, ¿no? O sea, de repente ya no es una cuestión así. Pero déjame decirte bíblicamente, quizá vienes por primera vez y no has escuchado o hace mucho no escuchabas esto. ¿Un fornicario qué es? Aquel que practica la fornicación. No he terminado. Viene del griego pornos o porneia. Ya te estás haciendo una idea. Ya empiezas a llegar al significado. Ahí te va. Cualquier expresión sexual que se lleva a cabo fuera del pacto matrimonial. Y ahí se incluye cualquier relación, premarital, extramarital o como quieras llamarlo. Es decir, prácticas sexuales fuera del diseño y la intención de Dios en el matrimonio. Eso es fornicación. Y no solo se queda con esto, y ahorita regresamos al punto. La otra palabra que utiliza de Esaú es que era un fornicario y un profano. Otra vez, ¿qué es profano? No se usa. No recuerdo la última vez que le dije a alguien que es un profano. Bueno, una persona profana es una vida que no tiene a Dios. Es más, que rechaza a Dios. Apenas el día de ayer estaba caminando con mi hijo, pasamos una calle y me dice, oye papá, ¿qué onda con la playera de ese chavo? ¿No? Y tenía una playera con una cruz como tachada, o sea, era una imagen totalmente en contra de la cruz de Cristo. Y pues le decía que cada uno tiene la libertad de escoger, de amar u odiar a quien quiera. Eso es así se incluye la libertad, ¿no? En un mundo perfectamente libre que Dios creó, te va a dar la libertad de amarlo completamente o de odiarlo completamente. Eso es una libertad completa. Y entonces le dije, la Biblia los define como enemigos de la cruz. Y rechazan, son profanos completamente, no solo se burlan, sino rechazan el sacrificio de Jesús. Y vemos estos dos impedimentos para mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas, ilustrada en una persona. ¿Quién dijimos que es? Esaú. Ahora, por una sola comida vendió su primogenitura. Acuérdate, Esaú, este macho alfa, barbón, fuerte, cazador, ¿no? Y de repente sale a cazar. ¿Y le va bien ese día? No. Llegó sin nada. Llegó con hambre, llegó cansado. Y si recuerdas, ahí está Jacob, el chef, preparando un plato de lentejas con tocinito, calientito, unas tortillitas hechas a mano, enrolladitas. Ya tengo hambre. Y ahí está, ¿no? Esto huele bien. O sea, Jacob, mi buen Jakes, ¿qué traes ahí, bro? Tengo hambre, dámelo ya, ¿no? Y Jacob, que es otro que se cuece aparte y tuvo su proceso con Dios, le dice, aprovechándose de la situación, ¿te acuerdas que le dijo? Claro, te doy el plato, pero a cambio dame tu primogenitura.
Y entonces Esaú dijo, bueno, pues la primogenitura no se come, yo tengo hambre, eso sí se come, pues vende su primogenitura por algo que le dio gratificación inmediata. Y esto es más profundo de lo que estamos viendo. No solo está hablando de Esaú con un plato de lentejas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No es exactamente con lo que batallamos los creyentes hoy? No estoy hablando de la conducta de aquellos que no conocen a Dios. Para eso nada más hay que ver las noticias. Para eso solo asómate. Estoy hablando de aquellos que le han dado su vida a Jesús. Tú y yo somos llamados a vivir un estándar mucho más alto de moralidad y de pureza sexual. Y lo sé, el plato de lentejas te va a satisfacer aquí y ahora. Es más, hasta puede que sepa delicioso. Es el mejor plato de lentejas que puedes estarte comiendo. Y ahí está. Pero mira lo que estás vendiendo. Nadie en su sano juicio dice, qué bárbaro Esaú, qué buen negocio hiciste. Vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas. ¡Qué bárbaro! ¿Hay alguien que le aplaude? ¿No lo ves con lástima? Es más, ¿no lo ves como un tonto que vendió lo más por nada? ¿No te recuerda a Chabelo y sus catafixias? O sea, ya tenías la bici, bro. Y viene Chabelo y te tienta y te terminas llevando un detergente. ¿Sabes la diferencia hoy nosotros? Es que sabemos que ya tenemos el premio. Es Jesús. Ni siquiera es que nos la estamos jugando. Ya sabemos lo que tenemos y hoy vemos con lástima y como un tonto Esaú porque no entendió lo que estaba dando. Quiso mejor llenar su estómago con una sopa que es, ok, te la compro. Era la más rica del mundo, pero cambiar eso fue un muy mal negocio, muy mal negocio. Y hermanos, cuando estoy hablando de esto y Dios viene y nos habla de moralidad sexual, la impresión que tenemos es que Dios está todo el tiempo así, no. Y si alguien la está pasando bien por ahí, deja de hacer eso. O sea, tenemos esta errónea idea del regalo que Dios nos ha dado y pensamos que es un Dios enojón y es un Dios malo. Pero ve bien lo que Dios te está diciendo. Te dice, no te vendas barato. No entregues lo más por lo menos. Ve lo que yo te he dado, te tengo preparado tanto más si tan solo me escuchas y me obedeces. Y dejamos ir. Tan precioso regalo. Y hablar de estas cosas, hablar de santidad, de fornicación, es difícil no pensar que hay muchos pensamientos en este momento que dice, fallé. O sigo fallando. Pero justamente en este momento es tan confortante, tan restaurador venir al Señor, venir a la cruz y decir, Señor, recibo tu gracia, porque mis acciones no la voy a armar, no la van a hacer. Aquí estoy, Señor, no la merezco, pero sí la recibo. Recibo tu sanidad, recibo tu santificación. Lo necesito, te necesito, Señor, hoy. Y Dios ahí está, perdonándote y amándote otra vez. ¿Estás respirando? A ver todos. Dios no ha terminado contigo. Tu corazón sigue latiendo. Dios no ha completado su plan. Y por medio de la comunión, de la cena que ahorita vamos a tener al final, Esaú lo perdió todo por una cena, ¿cierto? Tú lo puedes volver a ganar todo por una cena. Por reconocer a Jesús, por este pedazo de galleta, este jugo, recordando lo que Jesús ya hizo por ti. Lo puedes volver a tener por Jesús.
Y entonces si seguimos con la idea de la santidad, Esaú cambió su primogenitura, que era algo santo, y lo tomó como algo profano. Pero saben, familia, es muy fácil confundir santidad. De hecho, no es algo que presumimos o lo tenemos en estos tiempos como algo, mira que él es muy santo, ¿no? Más bien nos burlamos, es un santurrón, ¿no? Como que lo vemos como algo malo. Pero debemos de entender qué cultiva en nuestra vida la santidad. Vamos al versículo 18 y vamos a leer hasta el 21. Y nos va a dar ejemplos claros. Versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y este es el momento en que dices, no entendí nada. Yo tampoco. Por eso me puse a estudiar. El escritor de Hebreos nos va a traer una imagen. Es el monte Sinaí en el desierto. Esta porción que acabamos de leer es el monte Sinaí cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y después de estar dando las vueltas por el desierto, ellos llegan al pie del monte Sinaí y es un enorme número de personas. ¿Cuánto? Se calcula que 3 millones salieron de ahí. Junta 3 millones en el desierto y estás al pie de un monte. Y Dios les dice 3 días antes, en 3 días voy a bajar a ese monte. Te pido de favor, hoy mismo si puedes, lee Éxodo 19. Lee en casa, porque no vamos a tener tiempo de leerlo. Es una escena impresionante. Dios le pide al pueblo, le pide a Moisés que se purifiquen, que no toquen mujer, que estén listos, porque el mismo Dios del universo va a bajar a un monte y cuando Él baja en fuego y baja con truenos y baja con relámpagos y sonido de bocina y trompeta y hay humo, todo está humeando. Imagínate, lo podías ver el pueblo, 3 millones de personas, algo totalmente asombroso. Tan asombroso que daba miedo. Y estaban todos estos truenos. ¿Y cuál película de Hollywood? Era algo totalmente impresionante. Si la gente tocaba siquiera el monte, moría. Había pena de muerte si fueras humano o fueras animal. No podías acercarte a este momento, a este monte. Y se mandó que se lavasen y Dios bajó al monte y eso fue el preámbulo de algo que Dios daría, los 10 mandamientos. Así llegó Dios, con fuego, impresionantemente aterrador. ¿Por qué lo digo así? Ellos tenían miedo. Escucharon la trompeta. Yo no sé si fue un ángel, si fue él mismo, si él hacía un sonido de trompeta, pero escucharon un sonido y parecía todo como un horno. Y Moisés hablaba y Dios respondía. Y el versículo 18 nos dice, no habéis acercado a ese monte que se podía palpar y que ardía en fuego. No hemos venido a ese monte, es decir, tú y yo no hemos venido al monte Sinaí. No nos hemos acercado a ese monte, porque los que escucharon ya no querían escuchar. Era tan tremendo esto que si sigues leyendo del capítulo, al siguiente capítulo dice que estaban tan aterrados y no podían con esto que le dijeron a Moisés, dile a Dios que pare. Mejor te preferimos escuchar a ti. Tú habla con Dios. Nosotros ya no podemos. Rogaban que ya no se les hablase más. Y tal vez tú y yo decimos, esa sería la experiencia más hermosa de mi vida. Imagínate, voy a ver a Dios bajar y voy a escuchar a Dios. ¡Wow! Yo quiero 2 boletos. Yo quiero estar ahí, yo quiero verlo, yo quiero presenciarlo. Pero ellos temblaban de espanto. Temblaban y estaban al pie del monte Sinaí y ellos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y olieron el humo. Y tenían mucho miedo porque escucharon la misma voz de Dios con sus propios oídos.
Y si fuera tan increíble, ¿por qué dice el versículo 21? Mira lo que dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No sé si has visto un hombre así. Quizá decías, bueno, dices un israelita, bueno, venía de la esclavitud, igual ya no estaba, era miedoso, ¿no? Pero Moisés, un hombre de Dios que tenía toda esta preparación, estar temblando, él mismo estuvo aterrado. ¿Te imaginas esta experiencia que tuvieron los israelitas de ver a Dios en el monte Sinaí? Quizá yo fallé en transmitirlo, pero hoy que leas, tal vez tienes más imaginación y lo puedes entender un poco más. Ahora, ahí va la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con santidad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Israel tuvo esta experiencia en el monte Sinaí, ¿sí o no? ¿Cuántos eran aproximadamente? 3 millones. Era un buen de gente. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Esta experiencia fue efectiva para vivir una vida de santidad delante de Dios para Israel? No. Y vieron lo que ni los efectos de Hollywood más impresionantes pudieron haber hecho. Tan solo días después de esta experiencia, estaban danzando alrededor de un becerro de oro, en una orgía y borrachera alrededor de un ídolo. Eso no se parece a santidad. Las experiencias no producen santidad. Los ministerios, las iglesias enfocadas en que te sientas bien o en tus sentimientos no producen arrepentimiento. Sí los incluyen porque Dios nos hizo como seres emocionales y las lágrimas pueden ser reales, pero no es la experiencia lo que produce en ti santidad. No se parecía a santidad lo que estaban haciendo los israelitas. Y esto me hace pensar que muchos piensan que la verdadera manera de alcanzar la santidad es que te asusten en tu camino a la santidad. ¿Sabes qué voy a hacer? Si te asusto lo suficiente acerca de las consecuencias de tu pecadote, entonces quizá vas a ser santo. Si hago una predicación así bien pegadora que los asuste demasiado del infierno, entonces van a ser santos. ¿Sabes algo? Eso no funciona. El pastor David Guzik dice: no vas a ser asustado hacia la santidad, vas a ser amado hacia la santidad. Porque no fuimos al monte Sinaí. Y el monte Sinaí tuvo su propósito. Y el propósito era Cristo. Y el propósito era otro monte que apuntaba a este otro monte. ¿Quieres ver a qué monte sí fuimos? ¿Estás listo en el siguiente versículo? Versículo 22. Mira lo que dice: sino que os habéis acercado ¿a dónde, familia? Al monte de Sión. ¿A dónde más? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ese monte venimos tú y yo. No es el monte Sinaí, es el monte Sión. Es a Jesús, porque puedes tener Sinaí o puedes tener Sión. Y te hago una pregunta: ¿en qué monte prefieres vivir tu vida cristiana? ¿En el monte Sinaí o en el monte Sión? Te recomiendo Sión, es mejor. Vive una vida cristiana con una mentalidad del monte de Sión, no del monte Sinaí, porque la del monte de Sión es superior, porque nuestra relación con Dios no se moldea por la experiencia que Israel tuvo con Dios en el Sinaí. Prácticamente estuvieron asustados, no hubo una relación, no produjo santidad. Venimos a este otro monte, al monte de Sión, en donde obviamente está el monte Calvario, pero ahí está Jerusalén, que lo incluye. La ley vino por el monte Sinaí, pero la obra terminada de Jesús viene
del monte de Sión. Mira lo que dice, y desde el 22 más adelante va a haber varios contrastes y te los voy a enumerar muy rápido. Voy a compararte lo que ves en el monte Sión y lo que ves en el monte Sinaí. Primero, el monte Sión es la ciudad del Dios vivo. El monte Sinaí, pues no hay vida en el Sinaí, es un desierto, no hay ciudad. Para empezar, son totalmente distintos. El que sigue, Jerusalén, la celestial. Acá, Sinaí está más relacionado ¿a qué otro país? A Egipto. Está lejos de la tierra prometida. A la compañía de muchos millares de ángeles en Sión. Mientras en Sinaí, como vemos en el Antiguo Testamento y en Gálatas 3, en Sinaí solo hay unos cuantos que dieron la ley. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, no solo los judíos, sino los redimidos. Acá está la iglesia, judíos y no judíos. De este lado, 3 millones de rebeldes. Y nosotros hemos sido redimidos, rebeldes, redimidos. Pero aquí está lo mejor de todo, de esta comparación, de estos dos montes. El mediador del Sinaí, ¿quién era? Moisés. Trajo la ley. El mediador en monte Sión es Jesús y trae un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. Y Jesús mismo lo firma con su sangre. Al final del versículo 24 dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa esto? En la Biblia vemos que el primero en ofrecer un sacrificio de sangre, ¿quién fue? Abel. Después entendemos que después de haber dado este sacrificio, su hermano lo mata. Y la sangre de Abel, ¿te acuerdas que grita por qué? Por justicia, por venganza, ¿ok? Todos los sacrificios animales, desde Abel hasta antes del sacrificio de Jesús, o el sacrificio de Jesús, son una repetición del sacrificio de Abel. Pero el sacrificio de Jesús habla mejor su sangre. ¿Por qué? Mientras que la de Abel decía justicia, justicia, venganza, la de Jesús, ¿qué dice? La de Jesús fue derramada, cumplió toda justicia, pagó el precio y dice misericordia quiero, perdón, restauración, gracia. ¿Cuál de las dos sangres quieres? La de Jesús. Definitivamente trae misericordia y ese es el fundamento de lo que tú y yo creemos, porque Jesús hizo algo tan único y poderoso en la cruz. Así de fácil, tú y yo éramos enemigos del Señor. No pensábamos, no buscábamos al Señor y Él ya había muerto por nosotros. No habíamos nacido y Jesús ya había muerto por nuestros pecados. ¿Te das cuenta de este panorama? Dios es misericordioso. Ven a Jesús, ven al monte de Sión y date cuenta que si algún día vivirás en santidad, no va a ser como viviendo a los pies del monte Sinaí, basado en tu justicia, basado en miedo, basado en tus propias obras. La santidad en tu vida vendrá de vivir un estilo de vida del monte de Sión, donde el centro no son tus obras, sino es la obra de Jesús, viendo a Jesús, poniendo tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí está una vida de santidad, porque ¿cómo vas a pecar o cómo vas a seguir en pecado cuando amas tanto a tu Salvador? Ya no lo haces, no para que te vaya bien o te vaya mal. Lo haces porque amas a Jesús, porque quieres agradar a tu Señor. Hay un contraste y lo que Dios tiene para ti y para mí se tipifica o se ejemplifica en el monte Sinaí y en el monte de Sión. Ahora tengo que decirte algo, muchos creyentes parece que ponen su tienda de campaña, ¿sabes en dónde? En el monte Sinaí. Porque creen que el principio de la ley dominando su vida los va a hacer vivir en santidad. Y entonces piensan que guardar la ley los va a traer más cerca de Dios. Y no van a poder, no en sus fuerzas, no en sus méritos.
El monte Sinaí es apreciado. Claro que sí, es obra de Dios, es parte del plan. Apreciamos lo que pasó en el monte Sinaí. Apreciamos que Dios haya bajado y hablado al mundo. Pero no vivimos en el monte Sinaí. Vivimos en el monte de Sión. En un reconocimiento total de la obra de Jesús y lo que hizo por nosotros. No la ley, Jesús por nosotros. Es un contraste poderoso. Yo te animo esta tarde a que si tu vida cristiana se parece más a una serie de reglas, no puedo hacer esto, no puedo salir acá, no puedo conocer no puedo hacer esto, no. Entonces consideres, levantes tus ojos y probablemente veas el monte Sinaí enfrente de ti. Estás viviendo por un performance. Estás queriendo cumplir reglas y por eso estás frustrado, por eso estás harto, por eso no puedes, porque nadie puede en sus propios méritos. No debes vivir tu vida cristiana fundamentalmente en un set de reglas, sino fundamentada en Jesucristo y en su obra en la cruz. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Vas a encontrar algo en el monte de Sión, vas a encontrar más santidad. Tu vida, al seguir a Jesús, al seguir los pasos de Jesús, empezará a despojarse de pecado. Es natural. No te tienes que despojar para entonces seguir a Jesús, solo tienes que seguir a Jesús. Y tu vida comienza a vivirse en santidad y en respuesta a lo que Dios ya hizo por ti, al amor que le tienes. Esta es una foto hermosa. 2 montes, ¿dónde vivirás? ¿Dónde está tu mente? Si tú has nacido de nuevo, te digo, ¿dónde naciste? En Sión, no en Sinaí, porque en Sinaí no hay nacimientos nuevos, solo hay ley. Y ahora vamos a la última parte, el versículo 25. Y voy a leer 25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si tú rechazas este nuevo pacto y prefieres regresar al monte Sinaí, no pienses que no habrá consecuencias. Ya hubo consecuencias, no escaparon. Rechazar la sangre de Jesús, lo que fue conseguido en el monte de Sión, es rechazar a Jesús mismo. Y vemos en el versículo 26 que dice que la voz que conmovió entonces la tierra. Ahí te va esta idea. ¿Cuántos de ustedes vivieron el terremoto de 1985? Levante su mano. Ok, son bastantes. Los demás, hijos míos, dejen contarle una historia. Corría el año del 85 y tembló espantoso. Nosotros estábamos desayunando, listos para ir a la escuela, y yo veía como la camioneta de mamá así, literalmente estaba moviendo. Siempre hemos vivido en el Estado de México, entonces no nos fue tan mal, pero empezamos a escuchar todo lo que estaba pasando. Si tú levantaste tu mano, quiero que pases al frente. No, no es cierto. Si tú levantaste tu mano, estás aquí porque estuviste en el terremoto en un lugar ¿qué? Seguro. Los que no están con nosotros no lo saben. ¿Ves? ¿Dónde vas a estar cuando llegue el terremoto? Dios no te promete una vida sin broncas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde vas a estar cuando venga el temblor? Y no estamos hablando específicamente de, porque ya estamos acostumbrados aquí en el DF, ¿no? Ah, sí, mira, ahorita pasa. Pero un terremoto es espantoso. Si has visto videos cómo sacude a la gente y la avienta como muñecos de trapo, tira edificios completos. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Dónde está tu fuerte confianza? ¿Dónde está tu ancla? ¿En las circunstancias? Tú dijiste un día, esta es la carrera que voy a estudiar, este es el trabajo, esta es la compañía que voy a hacer, este es el matrimonio en donde voy a estar, este es el cuerpo que nunca se va a enfermar. ¿Y qué está pasando el día de hoy?
¿No está temblando? ¿No te ha dejado a la mitad? ¿No ha venido problema tras problema desde que dijiste, es que este negocio nunca se va a acabar? ¿Quién va a dejar de comprar spinners? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque ¿sabes algo? Déjame decirte esto. Dice, una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es peligroso pensar que Dios era severo en el Antiguo Testamento. Es un Dios muy malo. En el Nuevo Testamento se alivianó Jesus. Jesus se alivianó y pues mira, hasta tocaba a los niños y oraba por ellos. Bien buena onda. No, pero en el Antiguo Testamento, no, mira, eso de que se morían si tocaban el cerro. ¿Sabes algo? Sí has escuchado eso, ¿verdad? Seguro. Okay. El pensar que Dios es malo en el Antiguo y bueno en el Nuevo Testamento, mis hermanos, no está bien pensar así. Y te voy a decir por qué. Lee la Biblia. Hay más misericordia en el Antiguo Testamento de lo que mucha gente imagina. Lee la Biblia. Lee a Jesús. Hay más severidad y juicio en el Nuevo Testamento de lo que mucha gente piensa. Es decir, Jesús habló más del infierno que ningún otro personaje en la Biblia. Jesús, el buena onda que oraba por los niños. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama, porque es bueno y porque Él es amor. Y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso te habla la neta del planeta. Y no habló poquito, habló mucho. Lee la Biblia. Lee a Jesús hablando del infierno. Y habló del infierno porque no quiere que nadie se pierda. Habló del infierno porque quiere que escoja Sión, el mérito pagado por Él. Cuando comience el temblor y Dios empieza a mover las cosas, ¿dónde vas a estar parado? En Jesús, en la roca firme que es Jesús. Y si hoy estás en un terremoto, si hoy estás pasando por esto, sea lo que sea de la lista que di o una nueva, y crees en el Señor y confías en el Señor, déjame decirte esto: Dios permite lo que estás pasando para que lo que esté fundamentado en Él permanezca. Y lo demás, vámonos. No necesitas ese bagaje. Hay que correr la carrera, ¿se acuerdan? Hay que correr la carrera. Versículo 27, ya vamos a acabar. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dios va a permitir todos estos temblores en nuestra vida para que lo que esté en la roca, que es Jesús, se mantenga en tu vida. Y vas a resistir porque tienes un fundamento inamovible. Mira lo que es el versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos gratitud, gracia, y mediante ella, ¿qué hagamos? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, lee conmigo, es fuego consumidor. Todo va a ser movido, pero nosotros recibimos algo que no podrá moverse jamás. Y eso es un contraste con lo que se está viviendo hoy en día en la política, en la economía, en la salud, en todo. O sea, nadie tiene seguridad de nada. Pero los que hemos creído en Jesús tenemos un reino inconmovible, que todavía no es completo, porque Jesús aún no se ha sentado y se sentará en Jerusalén, pero hoy tú y yo hemos decidido hacer de nuestro corazón su trono. Siéntate aquí, Señor, aquí está el trono de mi corazón, es tuyo, Jesús. Ya no me mando, tú eres mi Dios. Lo que tú digas, me parezco menos a mí. Es más, yo ya morí, Cristo vive en mí y a través de mí. El reino de Jesús no puede moverse y nosotros tenemos esa seguridad.
Vemos evidencias del poder del reino de Dios en la iglesia. Vidas restauradas, matrimonios restaurados o en proceso de. Pero es real, es real. Y sabemos que no va a ser conmovido. Por eso tengamos gratitud. Cada vez que nos queramos quejar y empecemos de quejitas, como es el pastor Foot, da gracias. Convierte tus preocupaciones en motivos de oración. Ve a Jesús, agradece la vida que Dios te da. La gracia está más relacionada con Sión o con Sinaí. Con Sión. La gracia en Sión, la ley en Sinaí. Así es que si hoy viniste a Sión, recibe la gracia de Dios y sirve a Dios, sabiendo que Él ya te dio de su Espíritu para hacerlo. Termino esta idea y oramos. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y pudiera bien aprovechar para decirte, ¿ya ves? Entonces, si no te portas bien, Dios es fuego consumidor, ¿eh? No tiene sentido con el contexto. Si te acabo de decir que te acerques a Sión. Y aunque sí, no le vamos a quitar los dientes al león, porque Dios es fuego consumidor. Y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y hay que temer. Pero no es un temor sucio, es un temor limpio, que permanece para siempre. Y la realidad es esta, que el fuego consumidor que se menciona aquí es el fuego de Dios en la ira de Dios contra toda la maldad y pecado del mundo, vertida en su Hijo. Para que tú y yo hoy pudiéramos decir, Abba Padre, para que hoy te voltee a ver y vea a Jesús en ti. Y te vea como si nunca hubieses pecado. Nunca. Todos tus pecados, los cometidos y por cometer. Dime si eso no es un buen negocio. Y si no, te regresamos tus pecados. No, gracias. Eso es la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, el fuego del Sinaí sigue encendido. La ley sigue diciéndome que no la armo, que no puedo, que no estoy. Pero hoy venimos a Sión, al monte Sión, al monte Calvario específicamente. Tu fuego fue vertido en tu Hijo, Señor, y fue apagado y satisfecho. Y por eso hoy nos podemos acercar confiadamente. Podemos venir a ti, Señor, en Sión. Padre, es tiempo de que nos mudemos, levantemos todo e ir con nuestra familia de Sinaí a Sión. Porque si hemos nacido de nuevo, ¿qué hacemos levantándonos cada día queriendo cumplir una vida cristiana imposible? Mejor nos levantamos cada día llenos de tu Espíritu Santo, viviendo la vida que tú has puesto delante de nosotros, caminar en santidad. Por eso te necesitamos, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta es nuestra oración. Pedimos que cada uno de nosotros pueda descansar en ti y que tú hagas una obra de santidad y de obediencia en nuestra vida. Hemos venido como fornicarios, como profanos, como pecadores, Señor, y lo reconocemos. Pero hoy te entregamos cada área de nuestra vida, Señor, que no te agrada. Te damos las llaves, te damos las escrituras, Señor, y haz un camino de santidad delante de nosotros sin miedo. Venimos a Sión y transfórmanos, Señor. Cambia nuestro corazón. Danos un corazón que tema tu nombre, Padre, que te quiera obedecer. Señor, mis palabras son tan débiles, pero tú haz la obra perfecta en mis hermanos. Son tu pueblo, Señor. Y pido por los que han de ser tu pueblo, los que han de creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.